Bien, vamos a comenzar entonces. Antes de eso, recomendaciones para su exposición, ¿ya? Eh, lo más recomendable es que todos los que van a entrar a sala de espera, ¿ya? Para el día de sus exposiciones, entren con su apellido, nombre y número de registro, ¿no? Para que sean admitidos, ¿ya? Porque sus exposiciones no van a ser más de 5 minutos, ¿sí? Cada tema que se organice, generalmente se exponía entre 3 a 5 grupos por clase, ¿no? Y cada grupo puede preparar su diapositiva y también presentar un pequeño video, ¿no? De acerca de lo que se trata su tema, ¿sí? Ahora, ¿qué temas pueden escoger? Bien, pueden escoger temas de los que ya van a venir más adelante en las siguientes unidades, que las siguientes unidades son bases nitrogenadas, aminas, amidas, nitrilos, ¿sí? Hasta esa parte vamos a avanzar. Y si ya le ganaron con esos temas, pueden buscar temas relacionados al reciclaje, ¿no? ¿Ya? Pero que tenga que ver con la química orgánica, ¿sí? O bien pueden hacer temas relacionados con la materia, por ejemplo, elaboración de ciertos productos, ¿no? Productos, por ejemplo, derivados de los ácidos carboxílicos, podrían ser la elaboración de jabón artesanal, ¿no? Uno de los temas, o bien elaboración de ciertos polímeros plásticos, también se puede hacer, ¿ya? Por ejemplo, el acetato de vinilo, algunos otros materiales de mucha importancia, ¿no? Que son derivados de los ácidos carboxílicos. Ahora en el tema de las amidas pueden hacer un tema, bueno, relacionado a la alimentación, ¿no? Más que todo en ese temita de conservantes entre las amidas y aminas, ¿ya? De esa manera pueden hacer su tema. Si tienen alguna duda, me pueden decir nomás. ¿Sí? Diga. Entonces, lo que teníamos preparado de exposición hoy, mañana nomás. Sí, sí, ¿ya? Ok, gracias. Vayan preparándose nomás. Disculpe, los temas de exposición tenemos que hacérselos a la ingeniera, ¿no? No, hay que esperar. Sí, a la doctora tienen que exponer, ¿ya? Ya digo, cualquier cosa les comunicamos por el grupo, ¿ya? Si es que la doctora tiene algún otro inconveniente, ¿ya? Y ya de ahí exponen, ¿no? Pero por el momento es a la doctora, no nos dijo nada todavía, ¿ya? ¿Qué dice? Los temas que ya dimos examen exponer, me dice, puede hacerlo, sí, ¿no? Pero no el mismo tema en sí, pero puede ser una aplicación de ese tema, ¿no? La elaboración de algún producto o elaboración de cierto compuesto en escala industrial, ¿no? O relacionado a su carrera, ¿no? Si es que son control de procesos, química o alimentos. Bien. Bien, entonces vamos a empezar con lo que sería la unidad número 6, que es ácidos grasos. A ver, ¿dónde está esto? Bien. Ahora, los ácidos grasos, ¿sí? Son en sí ácidos carboxílicos. Simplemente que el número de átomos de carbono de su cadena principal
está entre 12 o 24, ¿no? ¿Y qué pasa al tener tantos átomos de carbono? Pues la solubilidad en agua, ¿ya? O en compuestos polares disminuye bastantemente, ¿no? No, no se puede dibujar acá, ya. Ahora, estos ácidos carboxílicos, ácidos grasos se lo denomina, o lo tienen a partir de entre 2 y 24 átomos de carbono, ¿ya? Se dividen en dos grupos, que son los saturados e insaturados. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando es saturados, significa que en la cadena principal no tiene dobles o triples enlaces, ¿no? ¿Ya? En cambio, en los insaturados llegan a tener dobles enlaces, ¿no? Y en ciertos casos, cuando la cadena es muy extensa, se presentan una cantidad entre 2 o 3 dobles enlaces. A esos ácidos grasos se lo conocen como polisaturados, ¿no? Bien. Otro detallito más de que la cadena, al tener bastantes dobles enlaces, en ciertas partes, ¿ya? Llegan a formar una especie de codo, es decir, que hay una curvatura que ocasiona el doble enlace, ¿no? A la cadena. Aquí podemos ver, ¿no?, la fórmula de un ácido graso. Si pueden ver, es un grupo carboxílico, ¿no? Simplemente que aquí no tiene el hidrógeno, se ha ido el protón, ¿ya? Y todo el resto es una cadena carbonada, ¿no? Y si podemos ver, dentro de la cadena, en la parte amarilla, no posee dobles enlaces. Entonces es un ácido graso saturado, ¿sí? Sí. Si se puede exponer de a dos personas. La doctora, ¿qué les dijo al final? ¿Les dijo que se podía exponer de dos personas o solamente de a una persona? Porque a mí me dijo de a una persona por el momento, ¿no? Pero va a alcanzar, yo creo. Porque sé que no muchos o no todos van a querer exponer, ¿no? Por esa razón. No lo sé. A ver, un momento. Ya. Bien, estábamos explicando lo que sería un ácido graso saturado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con este ácido? Al aumentar el número de átomos de carbono, la cadena o en sí toda la molécula se hace insoluble en agua, ¿no? Pero sí puede ser soluble en compuestos apolares, ¿no? Por ejemplo, disolventes, ¿no? Como ser hexano, diésel, gasolina, entre otros disolventes orgánicos, ¿no? Pero en soluciones de compuestos o sales inorgánicas no es soluble, ¿no? No es soluble, ¿ya? Ahora aquí tenemos otra molécula, ¿ya? Que es un ácido graso insaturado. ¿Por qué razón? Posee un doble enlace, ¿no? En la cadena. Este doble enlace puede estar ubicado en cualquier parte, pero siempre va a estar lo más alejado posible del grupo carboxílico, ¿no? Ahora
aquí tenemos algunos ácidos grasos saturados, ¿no? En la cual tienen números de átomos de carbono entre 12, 14, 16, 18, 24, ¿ya? Que son los más importantes. Y aquí tenemos su nomenclatura trivial, ¿no? Esa se puede... Decirles que no. ¿La clase quiere grabarlo? A ver. Oye, no puedes subirlo. Vamos a grabarla entonces. Ya. ¿Ya? Aquí está la nomenclatura trivial, ¿sí? Esta nomenclatura trivial es para aquellos ácidos carboxílicos que tienen solamente un solo grupo carboxílico, no tienen dos grupos carboxílicos, ¿no? ¿Ya? Los más conocidos son el ácido láurico, el mirístico, palmítico, ¿ya? Por ejemplo, este ácido se lo saca del aceite de algunas palmeras, ¿no? ¿Ya? Por esa razón de sus nombres. Y los ácidos grasos insaturados, ¿ya? Los más comunes son el palimitoleico, ¿ya? Oleico, ¿sí? Aquí es un poco distinta la nomenclatura, ¿no? La terminación es eico, ¿ya? Otra cosita más, el punto de fusión, ¿ya? También el punto de ebullición, ¿ya? Va a ir aumentando a medida que el número de átomos de carbono o el peso molecular de la cadena aumente también, ¿ya? Tanto el punto de fusión como de ebullición. Ahora para los ácidos grasos insaturados es un poco distinto y es variable, ¿no? Lo que es el punto de fusión, también el punto de ebullición, ¿sí? Un ejemplo de ello sería el ácido palmitoleico, ¿no? Que tiene un punto de fusión de menos 0,5, ¿sí? Y va variando. Ahora sobre sus propiedades físicas de los ácidos grasos. Las propiedades físicas más importantes de estos son el punto de fusión y la solubilidad, ¿no? Y obviamente estos van a ir variando de acuerdo al número de átomos de carbono y también a la cantidad de dobles enlaces que posea la cadena, ¿no? ¿Ya? Ahora, sobre los puntos de fusión, ¿ya? Mientras más grande sea la cadena carbonada, ¿sí? Más largas van a ser en sí las fuerzas, ¿no? De Van der Waals que se presenten entre átomos de carbono, ¿ya? Ahora, los ácidos grasos insaturados tienen un punto de fusión más bajo que los saturados, ¿no? ¿Y esa razón por qué? Porque es más fácil romper un doble enlace que un simple enlace, ¿no? Sabemos que un enlace doble está formado por un enlace sigma y un enlace pi, y es mucho más fácil romperlo, ¿no? Además que sabemos que un doble enlace aporta una zona nucleofílica, ¿no? A la molécula,
En cambio, una cadena que no posee dobles enlaces no lo aporta. ¿Ya? Ahora, en cuanto a su solubilidad de los ácidos grasos, ¿ya? En sí son moléculas anfipáticas, es decir, que son bipolares, ¿ya? Es decir, que tienen una zona hidrófila que tiene una afinidad por el agua, ¿ya? Esa zona hidrófila en sí es el grupo carboxílico, ¿no? Es la cabeza, esta parte de aquí. Esta parte de aquí es muy soluble en agua, mientras que esta otra parte no lo es. Es más soluble en componentes apolares o en disolventes orgánicos. Y esta parte puede disolverse en el agua o soluciones de compuestos inorgánicos, ¿no? Ahora, otra propiedad es que cuando echamos algunos ácidos grasos, o bien e incluso el aceite comestible, ¿no? Está conformado por ácidos grasos, van a formar una pequeña película, ¿ya? En el agua que los separa, ¿sí? Y esa pequeña película que los separa del agua, ¿ya? Son los grupos carboxílicos. Y aquí en el medio, ¿ya? En sí son la cadena carbonada, ¿sí? La cadena carbonada muy grande o insaturada, ¿no? Puede estar. Todo lo demás, lo que les rodea, son grupos carboxílicos, ¿no? Esos puntos azules. ¿Cómo es? Esos son hidrofílicos. ¿No? Otros son hidrofóbicos. Bien. Ahora, sobre sus propiedades químicas. Una de las propiedades químicas de estos es la esterificación, ¿ya? Que es una capacidad que tienen los ácidos grasos para formar enlaces éster o con grupos de alcoholes, ¿no? De otras moléculas. Y esto se hace con el fin de generar ciertos productos que se utilizan para el aseo personal, ¿no? Otra de ellas es la saponificación, que es cuando los ésteres, ¿ya? Dan lugar al jabón por medio de una hidrólisis alcalina. Y también la autooxidación, ¿sí? Que en sí es la oxidación espontánea de ácidos grasos insaturados. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un diacilglicérido, ¿no? ¿Por qué razón se llama así? Tiene grupos carboxílicos, ¿no? ¿Ya? Y aquí estamos haciendo un proceso de saponificación, donde, bueno, en el proceso de saponificación se utilizan dos tipos de base. Una que es la más común, la más económica y la más conocida, la sosa cáustica o hidróxido de sodio, y la otra que es más costosa, pero da ciertas propiedades o texturas ya al jabón, que es la potasa cáustica o hidróxido de potasio, ¿no? También. Pero industrialmente se prepara más con el hidróxido de sodio, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? El hidróxido de sodio lo que hace es disociarse, ¿no? Y va y rompe
las cadenas entre grupo carboxílico y carbono a carbono. Esto de aquí se va a romper y aquí también. ¿Ya? Al momento de hacer esa ruptura, lo que va a pasar es que se van a generar dos compuestos distintos. Por un lado van a estar los polialcoholes, en este caso la glicerina, ¿no? Y en otro, las sales, ¿no? Las sales derivadas de los ácidos carboxílicos. Que en sí estas cadenas son muy extensas, con lo cual forman los jabones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Al entrar el átomo de sodio, ¿ya? Que es un metal alcalino, va a proporcionar una zona que tenga una afinidad con el agua mucho mayor, ¿no? Y a su vez esta cadena va a poder disolver ciertos compuestos que sean poco solubles en agua, ¿no? Es por esa razón que presenta el jabón esa propiedad de disolver ciertas grasas, ¿no? Bien. Ahora en los ácidos grasos saturados, todos sus enlaces son covalentes, ¿no? Entre los átomos de carbono o simples enlaces, ¿ya? También son lineales y a temperatura ambiente son sólidos, ¿no? Aquí podemos observar, ¿ya? La molécula del ácido láurico, ¿no? Que no posee ningún doble enlace. Ahora, los ácidos grasos se pueden encontrar mayormente en las grasas de animales y en algunos aceites de algunos vegetales, ¿no? Como sea el aceite de coco, de palma, ¿no? Cacahuate, girasol, entre otros, ¿no? Ejemplos de esos ácidos grasos saturados, son el mirístico, el palmítico y el esteárico, ¿no? Aquí tenemos una pequeña tabla donde podemos observar los principales ácidos grasos saturados y también el punto de fusión, que podemos observar que a medida que va aumentando, como les decía anteriormente, el número de átomos de carbono de su cadena, va a aumentar también el punto de fusión. Y también es lo mismo para el punto de ebullición, ¿ya? Va aumentando según aumente el número de átomos de carbono o, como se le dice, aumente el peso molecular, ¿no? De cada sustancia. Y la mayoría de estos se suele encontrar en estado sólido, ¿ya? A temperatura ambiente, ¿no? Ahora, sobre los ácidos grasos insaturados, ¿ya? En sí tienen uno o varios dobles enlaces, ¿no? En su cadena. Ahora, el hecho que tengan un doble enlace en su cadena carbonada hace que la mayoría de estos ácidos grasos estén en estado líquido, ¿no? En estado líquido, perdón, a temperatura ambiente, ¿no? Aquí podemos ver, ¿ya? Que tenemos un doble enlace en cierta parte de la cadena, aunque la mayoría va a estar lejos del grupo carboxílico, ¿sí? Los dobles enlaces. Ahora, también estos ácidos grasos insaturados, ¿ya? Se van a presentar en aceites vegetales, ¿no? Y también en aceites de ciertos
animales marinos, ¿no? Ahora, ejemplos de ácidos grasos insaturados, que solo tienen un doble enlace, son conocidos como monoinsaturados. En ese caso está el ácido oleico, ¿sí? Ahora en los poliinsaturados, que son bastantes, están ejemplos como el ácido tinoleico o el arenquintoneico, ¿ya? Ahora aquí podemos ver que el punto de fusión, ¿ya?, es variable. No va a depender de la cantidad de átomos de carbono que posea, ¿no?, en la cadena principal. Simplemente aquí es variable, ¿no? Ahora, sobre su clasificación de estos ácidos grasos, primeramente lo vamos a clasificar a los que serían los ácidos grasos saturados, ¿no? Aquellos que no poseen dobles enlaces. Y lo vamos a clasificar según su cadena. Si la cadena es corta, la mayoría de estos van a ser volátiles. Y si la cadena es larga, generalmente estos van a ser sólidos, ¿no?, a temperatura ambiente, ¿ya? Ejemplos de los que tienen cadena corta son el ácido butírico, el ácido isobutírico, valérico, isovalérico, ¿ya?, que pueden estar estos en estado líquido, ¿no? Ahora, los que tienen cadenas largas, ¿ya?, tenemos ejemplos como el ácido mirístico, palmítico, estiárico, ¿no? Aquí al lado podemos ver su nomenclatura UPAP, ¿no? Y esto de aquí del lado izquierdo es la nomenclatura tradicional. ¿Ya? Siempre los de cadena larga generalmente paran o están, mejor dicho, en estado sólido, ¿no? Ahora, sobre los ácidos grasos insaturados, la mayoría de estos suelen estar en estado líquido, ¿no?, debido a los dobles. Ahora esto se los clasifica en monoinsaturados y en poliinsaturados. Los monoinsaturados son aquellos que tienen solamente un doble enlace en su cadena principal. Ejemplo de ello es el ácido oleico. Ahora, los poliinsaturados son los que tienen más de un doble enlace en su cadena principal, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? El ácido linoleico, araquidoneico, ¿no? Y la mayoría de estos se encuentran en ciertos vegetales, como ser la semilla de girasol, de linaza, aceite de maíz, aceite de soya, ¿no? Y en ciertos animales marinos, como ser los pescados, en el salmón, atún, trucha, ¿no? Ahora, sobre los ácidos grasos cis, ¿ya?, son en sí ácidos grasos insaturados, ¿bien?, en los cuales dos átomos de hidrógeno del doble enlace, ¿ya?, están en el mismo lado de la molécula. Y eso es lo que le confiere un codo a la molécula. Es decir, que se va a curvar, ¿no? Va a estar así y se va a curvar, debido
a que ese doble enlace presenta a un lado dos átomos de hidrógeno, ¿no? ¿Ya? Un ejemplo de ello es el ácido oleico, ¿no? Ahora, los ácidos grasos trans, ¿ya? Son aquellos ácidos grasos insaturados en los cuales dos átomos de hidrógeno están uno de cada lado, ¿no? Del doble enlace, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Eso es lo que hace que la molécula sea rectilínea, ¿ya? Que no tenga curvatura en sí, ¿no? Y generalmente estos compuestos, ¿no?, se lo utilizan en la industria, ¿no?, en la elaboración de ciertos alimentos, ¿no? Un ejemplo de ello sería la manteca vegetal, algunas margarinas, galletas saladas, caramelos, ¿no?, y entre otras. Ahora aquí algún detallito. Nos dice que algunos aceites se someten a la hidrogenación con el fin de solidificarlos, ¿no?, y obtener lo que es la margarina, ¿ya? ¿Por qué se lo hidrogena? Para poder saturar esos grasos, esos ácidos grasos insaturados, ¿no? De esa manera se van a saturar, y como todo ácido graso saturado, generalmente se encuentra en estado sólido, ¿no? Es por eso que se va solidificando, ¿no? Ahora, sobre las grasas, ¿ya?, lo vamos a clasificar en dos grupos, las que son visibles e invisibles, ¿no? En sí, las grasas constituyen parte de los nutrientes, ¿no?, que aportan energía a nuestro organismo y se consumen a través de una dieta, ¿no? Ahora, estas grasas que consumimos provienen de dos fuentes, una que es la grasa visible y otra la invisible, ¿ya? La visible es aquella que se utiliza para cocinar, ¿no?, o que se añade a algunos alimentos condimentados. Por ejemplo, está en las ensaladas, verduras, pan, ¿no?, como el aceite de oliva o aquella que se encuentra alrededor de la carne, la piel de pollo, o puede ser retirada y no consumirse, ¿no? ¿Ya? Ahora, la grasa invisible es aquella que está contenida naturalmente dentro de los alimentos, ¿no?, como ser carnes, frutos secos, productos lácteos, o que se añade durante su proceso, ¿ya? Ya se les presentó, jóvenes, la presentación completa. A la plataforma se les subió. Hola. ¿Lo dijo auxiliar? Se les subió la presentación completa a la plataforma, les preguntaba. De las grasas no. Solo ¿No? tenemos hasta este. Ya se lo voy a subir a Classroom entonces toda la presentación, ¿ya? A un rato.
Bueno, pero sobre las grasas no entra casi a su examen, pregunta. Lo que sí va a entrar va a ser nomenclatura quizás, ácidos grasos de los insaturados y los no saturados, ¿no? De lo demás es complementos, simplemente. Eso ahí ya pueden exponerlo si quieren, ¿no? Sobre la alimentación, la dieta, los tipos de ácidos grasos que se encuentran en ciertos alimentos, eso pueden exponerlo, ¿no? No, seguramente Fernando les subía de acuerdo a lo que van avanzando, ¿no? A la plataforma. Hola, José Luis. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que la doctora no les avisó a los alumnos. Este fin de semana, buenos días a todos, se subió lo Buenos que días, era Fernando. ácidos carboxílicos y ésteres, ¿no? Que me dio la doctora que hasta ahí habían avanzado. Ya. Ya. Obviamente temas pasados, ¿no? Como ejemplo hoy se avanzó el tema de ácidos grasos y ya posterior a ello es donde se va subiendo a la plataforma, ¿no? Evidentemente mi persona es la encargada de toda esa parte. Claro. Bien, entonces está bien así, ¿no? Entonces, Fernando, ¿vas a continuar esta parte de compuestos nitrogenados? Porque la clase es hasta las 9, si no me equivoco, ¿no? 8:30. 8:30. Ah, no, ya, vale. Bueno, entonces sería hasta aquí nomás, ¿no? Si tienen alguna duda sobre sus exposiciones, ya saben las recomendaciones, ¿no? Nombre completo, apellido primero, nombres, número de registro. Si no, no se les va a aceptar, ¿no? Y tampoco esperen a que la doctora les diga que expongan, ¿no? Si ya está un grupo preparado, de una vez le dicen a la doctora y les va a dar el permiso de proyectar, ¿ya? Auxiliar, sí o sí va a ser en grupo o individual. Fernando, una consulta. ¿La doctora te dijo que va a ser en grupo la exposición? Ya, este temita de orgánica, lo que es orgánica 2, la verdad es que no sé hasta hoy cómo lo han venido trabajando con ella, porque como son bastantes alumnos y obviamente no es igual que orgánica 1 que entre 2 o 3 alumnos exponían, ¿eh? Porque si no, no alcanzaría el tiempo para que todos puedan exponer. Yo creo que si no les ha dicho nada a la doctora aún es porque como no va a haber feria, ¿no? Ella ya verá la forma de, corroborando la lista de inscritos de cuántas personas van a conformar los grupos para que así pues todos puedan participar y ganarse pues esa nota, ¿no? Que va, esa casilla donde iba a ir la nota de feria, pues que vaya la nota de exposición. Entonces, si no les ha dicho nada, jóvenes, esperemos, ¿no? que ya ella se pueda avisarles a ustedes y ya pues, como le digo, no va a ser igual que Orgánica 1 porque ustedes son bastantes alumnos, ¿no? En Orgánica 1 el grupo más grande pues tendrá 40, 45 estudiantes, ustedes son más de 80, casi 90. Entonces, hay que esperar, ¿no? Cómo lo va a dividir la docente y en base a ello ya empezar, ¿no? Pero ya vayan viendo, sí, algunos temas, así como mencionaba aquí José Luis, por ejemplo, ¿no? El de ácidos grasos, el de ácidos carboxílicos, el de los ésteres, o sea, son temas que tal vez no vaya a mover mucho lo que es reacciones o obtenciones, pero en la naturaleza y en la vida cotidiana que tenemos, sí se aplica, no hay muchas generalidades, mucha aplicación. Entonces hay que ver, ¿no? Si, por ejemplo,
como ciudad, como país, ¿no? Como departamento, nosotros producimos o derivamos algo respecto a estas materias primas si en caso están en la naturaleza. Vayamos viendo más que todo eso, jóvenes, los temas. Ya ahí el tema de los grupos, pues ya, imagino que ya más o menos se conocen entre todos, ¿no? Pero como le digo, no podría yo ahorita decirle van a ser de tal y tal, ¿no? Pero, como le digo, esperemos nomás a la doctora, pero vayamos viendo los temas. Bueno, estaría así, ¿no? Estaría bien, así. Yo creo que va a ser en grupo más que todo porque son hartos, ¿no? Disculpe, auxiliar, las exposiciones ya han empezado y estamos exponiendo individualmente. Bueno, hasta el momento es así. Ya, pero esas exposiciones que han hecho son las que empezaron desde inicio de semestre, ¿correcto? Sí, pero la doctora ya nos dijo que sigamos con las exposiciones, por lo que ya no va a haber la feria. Y el que quiere se anota, digamos. Ah, ya. O sea, solo una persona con su tema. Y Sí, eso no fue lo anterior. uno dice su tema y ella lo anota. Así es. Ya. Bueno, tal vez si lo he hecho así es porque no han habido muchos grupos, tal vez que se han pronunciado, ¿no? Muchas personas. Ya, si lo ha planteado ella así, pues habrá que mantener ese ritmo, ¿no? Entonces, la verdad no sabría, lo que pasa es que no he entrado mucho a la clase porque a mí justamente tengo clase en este horario, pues más bien hoy fue corta mi clase, por eso pude entrar a la clase. Entonces hay que seguir así nomás, jóvenes. De todas maneras, yo le voy a preguntar a la doctora si en caso, es que le estoy sincero, no va a dar el tiempo para que de uno en uno todos puedan exponer, Sí. ¿sí o no? Sí. Ahora yo no sé pues si todos también querrán exponer, digamos, tal vez ella por ese lado lo ve como que ella dice, no, nadie quiere exponer así de a uno el que quiera, ¿no? Entonces, sería bueno, ¿no? Que cuando ya entre a clase con ella le puedan hablar, ¿no? Así, bien en confianza, pues, no, doctora, queremos saber esa nota de la feria, si se va a seguir así individual la exposición o se va a armar grupos, ¿no? Para que todos puedan exponer. No estaría de más preguntarle. O sea, se lo digo para que yo le digo algo, pasa el segundo examen, a la vueltinga va a estar el final. Dan el final y se acabó todo ya no va a haber más tiempo. Bueno. Entonces, ni bien la doctora les pase clase, por favor, sí, pregúntenle, porque si no, a última hora ya no va a haber tiempo ya ni de uno siquiera. Vuelvo a repetir, ustedes son bastantes estudiantes y me imagino que hasta ahora habrán habido unas 10 exposiciones. No creo más, ¿no? Entonces, no, ni 10, muchas veces 4, miércoles, muy poco. Entonces le digo, ya vamos a hablar junto con José Luis, con la doctora, y vamos a preguntarle, ¿no? De todas formas, también yo les diría, ¿no? Así como consejo auxiliar de ustedes, ¿no? Muéstrenle interés, pues, ¿no? Respecto a las exposiciones, porque son 10 puntos, jóvenes. Eso es harto, eso equivale a un examen teórico, sacarse 100%, digamos. Entonces, no, en orgánica 2, hasta por un punto se salva uno. Así que no lo dejen pasar así por así ese temita de las exposiciones. Te va a ayudar de mucho. Aparte de que van a poder ustedes agarrar un tema, ¿no? Estudiarlo a profundidad o por lo menos investigar sobre ese tema. Y bueno, siempre es bueno en la universidad recabar información y bueno, eso guardarlo uno y ya uno va alimentando pues ese disco duro que para nosotros es la mente y ya uno se va surtiendo de información. No se olviden que la información es poder y eso es lo que ustedes vienen a la universidad, alimentarse de poder, ¿no? De esa información, de los temas, porque
El día de mañana no sabemos, por ahí alguien de ustedes trabaja en el área alimenticia, en el área farmacéutica, ¿no? En las industrias, y ya estos temas son base de motivación. A veces uno investigando se da cuenta, así había sido este proceso, o así había sido este mecanismo, ¿no? Así se obtiene tal producto. Entonces ya uno le va agarrando ese interés, ¿no? Esa curiosidad, y ya pues eso a futuro uno lo puede tomar hasta como un proyecto. Es más, hay temas, aunque ustedes no crean, de materias así como la que es orgánica de ciclo común, donde esos temas, esas investigaciones, cuando ustedes ya se van a titular, ¿no? Hay estudiantes que salen por graduación directa, hacen su tesis, hay muchas formas de graduarse. Entonces ahí ya pueden plasmar esa investigación. En materia de más arriba, hay noveno semestre, ya son puros proyectos de investigación, ustedes ya pueden, ¿no? Tranquilamente ahí defender. Bueno, eso sería, no sé si hay alguna otra pregunta. Nada. No, nada. Bien. Entonces, José Luis, como anfitrión, podríamos terminar la clase, ¿no? Claro, sería hasta aquí nomás entonces, ¿no? Bien, todos pusieron su nombre en el chat. Ya estuvo. Bien, jóvenes, sería hasta la próxima clase. Hasta luego, se van a cuidar. Hasta luego, Hasta Fernando. luego, La auxiliar, gracias. Hasta luego.